Antes de comenzar esta historia, te invito a quedarte hasta el final, porque lo que estás por escuchar podría cambiar la forma en que ves tu propio camino. Shakira dijo una vez que hay momentos en la vida que se quedan suspendidos en el tiempo, como fotografías que nunca amarillean, y que uno de esos momentos para ella ocurrió en un salón de clases en Barranquilla, cuando tenía 9 años y aún no sabía que su nombre cruzaría fronteras. Pero ese día una profesora la miró de una forma diferente, y en esa mirada Shakira encontró algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Era un martes por la tarde. El calor del Caribe se colaba por las ventanas abiertas del colegio La Enseñanza, y el ventilador del techo giraba con un chirrido constante que se había vuelto parte del paisaje sonoro de la infancia. Shakira estaba sentada en la tercera fila, cerca de la ventana, porque le gustaba ver los árboles moverse mientras la profesora hablaba. Siempre había sido así. Una niña que parecía estar presente, pero que en realidad vivía mitad en un mundo propio. Esa tarde, la profesora Lucía Gómez había pedido a la clase que escribieran una composición sobre lo que querían ser cuando crecieran. Era un ejercicio común, casi rutinario. Los niños escribían cosas esperadas: médico, abogado, veterinario. Pero Shakira escribió algo diferente. Escribió sobre una mujer que viajaba por el mundo cantando, que hablaba idiomas que aún no conocía, y que usaba su voz para hacer que la gente sintiera cosas que no sabían que llevaban dentro. Cuando la profesora Lucía recogió los cuadernos, no dijo nada. Pero mientras leía en su escritorio, Shakira notó que se detenía más tiempo en el suyo. Vio cómo sus ojos se movían lentamente sobre las líneas, cómo sus labios se curvaban en algo que no era exactamente una sonrisa, sino un reconocimiento. Al final de la clase, cuando todos los demás niños salieron corriendo hacia el patio, la profesora Lucía le pidió a Shakira que se quedara un momento. El salón quedó vacío. El polvo flotaba en los rayos de luz que entraban por la ventana. Shakira se acercó al escritorio con esa mezcla de curiosidad y nerviosismo que tienen los niños cuando no saben si están en problemas o no. La profesora Lucía era una mujer delgada, de unos 40 años, con el pelo recogido en un moño siempre perfecto y una forma de hablar que hacía que cada palabra pareciera importante. No era de las profesoras que gritaban, era de las que miraban. Y esa tarde miró a Shakira con una intensidad que la niña nunca olvidaría. «Leí tu composición», dijo la profesora, sosteniendo el cuaderno entre sus manos. Shakira sintió sin saber qué más hacer. «¿De verdad quieres eso? ¿Cantar para el mundo?» La niña tragó saliva. En su casa su padre Nidia la animaba a cantar, pero muchos otros no entendían por qué una niña tan pequeña estaba tan obsesionada con la música. En el colegio, algunos compañeros se burlaban de su voz ronca, diferente. Decían que sonaba rara. Decían que las niñas debían cantar dulce, no así. Pero en ese momento, frente a la profesora Lucía, Shakira sintió algo extraño. Sintió que podía ser honesta. «Sí», susurró, «pero no sé si puedo». La profesora Lucía cerró el cuaderno y se inclinó un poco hacia adelante, acortando la distancia entre ellas. «Shakira, ¿sabes cuál es la diferencia entre la gente que logra sus sueños y la que no?». La niña negó con la cabeza. «No es el talento, no es la suerte. Es que los que lo logran nunca dejan de creer en su propia voz, incluso cuando nadie más la escucha todavía». Hubo un silencio. Afuera, los gritos de los niños jugando se mezclaban con el canto de los pájaros, pero dentro de ese salón, el tiempo se había detenido. «Tú tienes algo especial», continuó la profesora. «Lo vi en tus palabras. Lo veo en cómo te pierdes mirando por la ventana. Y sé que algún día mucha gente va a querer escuchar lo que tienes que decir. Pero antes de que eso pase, tienes que aprender a escucharte a ti misma, a confiar en lo que sientes aunque sea diferente, aunque te dé miedo». Shakira sintió que algo se movía en su pecho. No eran lágrimas. Era algo más profundo. Era como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que siempre había estado oscura. «¿Si me equivoco?», preguntó con voz temblorosa. La profesora Lucía sonrió. Esta vez sí fue una sonrisa completa. «Entonces te equivocas. Pero es mejor equivocarse siendo fiel a lo que eres, que tener razón siendo alguien que no eres». Esa frase se quedó flotando en el aire. Shakira no entendió completamente su peso en ese momento. Era demasiado joven, pero la guardó. La guardó como se guarda un secreto, como se guarda una semilla que aún no ha germinado. La profesora Lucía le devolvió el cuaderno. «Quiero que sigas escribiendo. Quiero que sigas cantando. Y cuando tengas dudas, recuerda esto. El mundo necesita voces diferentes, no más de lo mismo». Shakira salió del salón esa tarde con el cuaderno apretado contra el pecho. Caminó por los pasillos vacíos y por primera vez en mucho tiempo no sintió que era ella.
Los días siguientes fueron distintos, no porque algo hubiera cambiado afuera, sino porque algo había cambiado adentro. Shakira empezó a levantar más la mano en clase. Empezó a cantar con menos vergüenza en los festivales escolares. Y cuando algunos compañeros seguían burlándose, ella ya no se encogía, porque había alguien que creía en ella. Y eso, descubrió, era suficiente para empezar. La profesora Lucía nunca fue efusiva. No la llenó de elogios constantes ni le prometió éxito, pero hizo algo más importante. Le enseñó a Shakira a mirarse a sí misma con respeto, a tratarse con la misma seriedad con la que trataba sus sueños. Años después, cuando Shakira ya había grabado su primer álbum, cuando ya había experimentado el rechazo de disqueras que decían que su estilo era demasiado raro, ella pensó en esa conversación. Pensó en la profesora Lucía cada vez que alguien le decía que cambiara su voz, que cantara más suave, que fuera más como las demás. Y cada vez eligió no hacerlo. Porque en el fondo, lo que la profesora Lucía le había dado no era solo confianza, era permiso. Permiso para ser diferente. Permiso para equivocarse. Permiso para buscar su propia voz, literal y metafóricamente, sin pedir disculpas por ella. Cuando Shakira finalmente alcanzó el éxito internacional, cuando Whenever, Wherever sonaba en cada rincón del planeta, cuando su nombre se convirtió en sinónimo de autenticidad y fusión cultural, ella dio una entrevista en la que le preguntaron por sus influencias. Mencionó a muchos artistas, por supuesto, pero también mencionó a una profesora de primaria que una vez le dijo que el mundo necesitaba voces diferentes. Los periodistas no profundizaron mucho en eso. Pensaron que era solo una anécdota linda. Pero para Shakira era el cimiento de todo. Años más tarde, cuando regresó a Barranquilla para un concierto, pidió buscar a la profesora Lucía. No fue fácil encontrarla. Había dejado de dar clases, vivía en un barrio tranquilo, llevaba una vida sencilla. Cuando finalmente se reencontraron, fue en un café pequeño, lejos de cámaras y multitudes. La profesora Lucía ya era una mujer mayor. Su pelo, antes recogido en ese moño perfecto, ahora era completamente blanco y lo llevaba suelto. Pero sus ojos seguían teniendo esa misma intensidad. Se abrazaron sin decir nada por un largo rato. Cuando finalmente se sentaron, Shakira le dijo algo que había querido decirle durante décadas. «Usted me salvó». La profesora Lucía negó suavemente con la cabeza. «No, mi niña, yo solo te recordé quién eras. Tú hiciste todo lo demás». Hablaron durante horas. Shakira le contó sobre los momentos de duda, sobre las veces que casi se rinde, sobre las puertas que se cerraron y las que finalmente se abrieron. Le contó sobre cómo en los momentos más oscuros recordaba esa tarde en el salón vacío y cómo esas palabras la habían acompañado como una brújula interna. La profesora Lucía escuchó todo con lágrimas en los ojos, no por orgullo, sino por algo más profundo, por el privilegio de haber sido testigo del comienzo de algo hermoso. «¿Sabes qué es lo que más me alegra?», le dijo la profesora al final. «No es que hayas tenido éxito, es que te mantuviste fiel a ti misma, porque eso es lo más difícil de todo». Shakira asintió, porque sabía que tenía razón. Hoy, cada vez que Shakira sube a un escenario, cada vez que escribe una canción nueva, cada vez que toma una decisión que otros no entienden, piensa en la profesora Lucía. Piensa en esa niña de 9 años que casi no se atreve a creer en sí misma. Y piensa en cómo una sola conversación en un salón de clases ordinario, en una tarde ordinaria, puede cambiar el curso de una vida entera. Porque eso es lo que hacen los verdaderos maestros. No llenan cabezas con información. Encienden fuegos que nunca se apagan. Y el fuego que la profesora Lucía encendió en Shakira sigue ardiendo, décadas después, iluminando no solo su camino, sino el de millones de personas que encuentran en su música el mismo regalo que ella recibió aquel día. Permiso para ser ellos mismos. La profesora Lucía falleció hace algunos años, pero su voz sigue viva en cada nota que Shakira canta, en cada riesgo que toma, en cada vez que elige ser auténtica en lugar de complacer. Y quizás esa sea la lección más profunda de todas, que las personas que realmente nos cambian la vida no son necesariamente las que nos acompañan hasta el final del camino. A veces son las que aparecen en el momento exacto, dicen exactamente lo que necesitamos escuchar y nos dan el mapa para encontrarnos a nosotros mismos. Shakira encontró su voz gracias a alguien que creyó en ella antes de que el mundo lo hiciera. Y ahora, su legado no es solo su música. Es el recordatorio de que todos necesitamos a alguien que nos mire y nos diga, tú puedes, y tú importas, y el mundo necesita lo que solo tú puedes dar. Porque al final, eso es lo que la profesora Lucía le dio a Shakira aquel día en el salón vacío. La certeza de que su diferencia no era un defecto. Era su mayor regalo.
y esa certeza años después sigue guiándola. Si esta historia te llegó al corazón y te recordó a alguien que creyó en ti cuando más lo necesitabas, no olvides suscribirte. Porque todos tenemos historias que merecen ser contadas.